Estamos escuchando Y Así Nos Va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. Cantidad de dudas emergen todos los días en la cabeza de los venezolanos. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de cada suceso y decisión? Aquí te ayudaremos a responder a nuestra percepción todo lo que está pasando. Pregúntame que te respondo. Miren, una aclaratoria antes de seguir con la sección, y es que efectivamente cuando estaba hablando de Auschwitz, precisamente no hablaba de Alemania porque, y hay gente que me ha corregido, por supuesto que es en Polonia, pensaba en el Reich alemán, y es que Polonia había sido ocupada en aquel momento por el régimen de Hitler, ¿no? Entonces sí, hay gente que pregunta dónde está, bueno, y los que me acotan que está en Polonia, efectivamente, los campos de concentración, porque eran varios que estaban en esa zona, pertenecen a territorio que hoy es Polonia. En aquel momento era parte de la anexión, ¿no? Claro, era Polonia antes de, pero Hitler se la había adjudicado en medio de esa cruzada, bueno, que paulatinamente se fue comiendo casi a la mitad de Europa, ¿no? Donde se estaba tragando a medio continente en la avanzada. Pero bueno, vamos sin más dilaciones a la sección y las preguntas de ustedes. Jorge Calderón. Fíjense cómo son las cosas. Aquí ya está una pregunta sobre el tema de Ramos Alup. Y dice, Ramos Alup, dueño de AD y otros partidos de la oposición ya están pensando en ir a elecciones de gobernadores con el usurpador de Maduro como presidente. O sea, lo estarían reconociendo como tal. Entonces, ¿por qué no empiezan a organizar el referendo revocatorio? Bueno, pero es que al final, Jorge, todo muere en el mismo caso. Fíjate que no es por defender a nadie, pero hace 3 o 4 años, ya yo perdí la cuenta, creo que fue en el 2017, Enrique Capriles empezó a organizar unas firmas para ir a un referendo revocatorio en lo que significaba el primer mandato de Nicolás Maduro. Cuando Maduro es investido, luego de aquella cosa que dejó más sombras que luces, que fue la elección de 2013, se dijo, bueno, no, ya Maduro ha cumplido la mitad del periodo, vamos a organizar el referendo revocatorio. De hecho, creo que fue en el 16, porque ya se cumplía la mitad del periodo. ¿Y en qué terminó aquello? Para organizar el referendo revocatorio, para que los tengan en cuenta otra vez, porque hay gente que pierde la memoria de año en año. Hace 4 años, ¿cuál fue la excusa? O sea, ¿qué truncó aquello? El hecho de que supuestamente en el CNE consiguieron que las firmas esas que hay que inventar, porque eso es lo que está escrito en la Constitución, de que tú tienes que levantar tanto porcentaje del Padrón Nacional Electoral, eran inválidas. Que por cierto fue lo mismo que se hizo en el año 2003-2004, cuando se hizo el primer intento de referendo revocatorio contra Chávez, que estaba vivo todavía. Fue lo mismo, el famoso firmazo, las firmas planas. Con el caso de Capriles fue idéntico. De manera que la película siempre se repite. Si uno propone un referendo revocatorio al día de hoy, más allá de las cosas filosóficas, de que bueno, a mí yo no lo voy a revocar porque yo no lo reconozco, yo no soy de los que dicen que Maduro es presidente. Bueno, saltemos ese paso. Ok, no lo reconoce, pero vamos a ir al referendo. Tienes que hacer lo mismo porque la trampa está diseñada de tal manera que tú no la puedes burlar. No sé si me explico. Vas a ir a recoger unas firmas que van a caer en el CNE. Y ese CNE, por si no nos hemos dado cuenta todavía, sigue siendo chavista. De hecho, yo creo que es más chavista que cuando estaba Tibisay y Lucena. Porque estos son peores, estos disimulan ser chavistas y son chavistas igualitos o peores que los que presidían el CNE cuando estábamos en la era Lucena. Entonces, hablar del revocatorio termina siendo como hablar de lo mismo, que no va a llevar a nada. Esto a propósito de que, si nos organizamos para regionales, entonces ¿por qué no para el revocatorio? No, mi hermano, ni para uno ni para lo otro. Eso es que si no te agarra el chingo, te agarra el sin nariz. Vamos a ir a otra pregunta, que es la de Alberto Miguel Boada, que dice, fíjense que es con el mismo tema. 2 preguntas a las personas que están llamando a votar. ¿Qué tipo de directiva de CNE va a elegir? Se va a elegir donde el PSUV tiene el 96%. Me imagino que se refiere a la composición de la Asamblea Nacional. 96% de los diputados ahora de esta Asamblea Nacional montada por Maduro son del PSUV directamente. Y en caso de ser electo un opositor en alguna gobernación, ¿qué va a hacer? Porque si hasta un protector le pueden nombrar. Bueno, usted ha dado con el análisis lineal, lógico y racional de esta situación, Alberto. ¿Qué más tengo que decirle? Fíjense cómo todo está
preconcebido para que usted no se le escape al sistema. Vamos a poner por caso que la oposición dice, vamos a ir a las elecciones de gobernadores, a todo evento, o sea, nos saltamos toda la película de que no creemos en el sistema, de que los rectores son chavistas, de que, lo cual todo es cierto, yo no estoy diciendo que esto sea un mito, esto es completamente cierto y esto valida la posición de no ir a elecciones, porque para ir a perder el tiempo, hacer el ridículo, es mejor no ir. Bueno, pero vamos a saltarnos todo eso. Usted va, inscribe candidato, logra poner de acuerdo a los que dicen manejar las tarjetas o partidos de la oposición, tienen candidatos comunes, perfecto. Va el día de la elección, usted se mete en esa película y se gana la mitad de las gobernaciones. Bueno, se gana entre comillas, porque allí no se sabe ni quién gana ni quién pierde. Le adjudican la mitad de las gobernaciones. ¿Quién no le dice a usted que si eso es, póngase usted un día 10 del mes tal, del mes de octubre, del mes de noviembre, cuando sea, el día 11 no está saliendo Maduro en una cadena nacional a decir, he decidido en los más altos intereses de la patria, del pueblo venezolano tal, nombrar protector del estado Miranda a no sé quién, si es que le quitan la gobernación a Héctor Rodríguez de Miranda, protector de Nueva Esparta a no sé quién, como ya han hecho? O no tienen protectores los que están en el Táchira, el que está en Nueva Esparta. No tenían protectores, por ejemplo, el caso del Distrito Capital, cuando todavía existía la alcaldía metropolitana con Ledesma, le montaron la alcaldía, la jefatura de Distrito Capital a Jacqueline Farías. O sea, siempre ha habido una institucionalidad paralela que crear, que en el fondo no es institución nada, lo que es un mapleto para no darle recursos a las gobernaciones y para obstruir el posible poquito trabajo que pueda hacer un gobernador en estos casos. Entonces no hay cómo escaparse, repito, a las trampas del sistema, al menos no jugando desde las reglas del sistema, ¿no? Es muy complicado. Entonces usted está completamente claro en la situación, Alberto Miguel Boada. Finalmente, Betty Soto, aunque creo que nos va a dar chance de leer las 4, porque tengo 4 preguntas acá, me gustaría hacer las 4. ¿Qué cree que pudiera suceder si la mayoría de la sociedad civil exige que entrar en lugar de entrar a elecciones regionales, sea la presidencial lo que se pida? Eso sí, con un CNE imparcial y sin Maduro. Fíjense que las 3 preguntas van por el orden de las elecciones. Y eso que no se ha hecho ningún anuncio, pero es que ya la gente sabe por dónde van las cosas. Bueno, Betty, es que el problema es que para tú exigir, cuando uno dice exigir, es la capacidad que tú tengas como colectivo. Decía Hannah Arendt, hablando hoy de gente que le sobrevivió al nazismo y sobre todo del pueblo judío, al que le extiendo mis respetos. Hannah Arendt decía, cómo hacer, o el gran meollo de las cosas que ella planteaba era cómo hacer una acción colectiva que fuese efectiva. Eso era para ella actuar en política. Actuar concertadamente, recuerdo que era la frase, concertada y colectivamente para imponer algo, o por lo menos para persuadir al otro de que debía aceptar ese algo que tú estabas de alguna manera sugiriendo. ¿Cómo le vamos nosotros a hacer entender al chavismo que nosotros queremos una elección presidencial en todo caso, algún día libre? Que yo no creo que en este momento, con lo que tenemos en Venezuela, sea posible. Pero bueno, que en el mundo ideal, por supuesto, para que no haya muertos, para que no pase nada en Venezuela, nosotros queremos una elección presidencial, porque no es que somos fanáticos de las presidenciales. No, es que el gran problema es que Maduro es presidente. Entonces, ¿cómo lo quitamos? Bueno, con una presidencial. Eso es en un mundo ideal. Bueno, lamentablemente, o mejor dicho, dentro de las democracias, es muy fácil. Tú tiras a la gente a la calle. En las democracias tú creas una situación donde creas marchas, concentraciones, pacíficas por supuesto, pero con suficiente músculo ciudadano como para presionar, y el poder público, eso que llaman las instituciones públicas, que es la presidencia de la República, los ministerios, cualquier clase de instituto que tenga que ver con el poder instituido, se van a sensibilizar frente a eso, porque el poder público es cuestionado por esa gente que le está diciendo, mira, yo no quiero esto, yo quiero lo otro, y yo quiero que tú me atiendas. En una democracia eso causa un clima de opinión en los medios de comunicación, causa unas presiones dentro del sistema que llega a un punto que el sistema no las aguanta. Y entonces, ¿qué le queda al gobernante democrático? O se va, o concede la petición, o cuando son negociaciones donde lo que la gente pide es que se introduzca alguna reforma, el gobernante por lo menos trata de introducir o da paso a alguna de las reformas que pide la gente. Porque si no, su continuidad en el cargo se pone en entredicho. No puede gobernar, se vuelve un caos el país. En Venezuela nosotros no estamos en democracia. Entonces, y ya esto se ha intentado en Venezuela pensando que estamos en democracia. ¿Y cuántos muertos no van? Entonces, cuando uno habla de exigir que sean presidenciales en caso de que en vez de que sean regionales o municipales, lo que sea, lamentablemente yo no veo cómo.
Porque incluso con una movilización multitudinaria de calle, no hay manera de sensibilizar al régimen sobre estos asuntos. Y con una negociación a puerta cerrada, menos. Porque si no le paran a 1 millón de personas en la calle, menos no le van a parar a 4 pelagajos que dicen ser jefe de unos partidos y se van a sentar en una mesa a echarse whisky y a decir, vamos a repartirnos el país y así y asado. O sea, eso no va a pasar. Porque el poder no siente que necesita conceder para permanecer manejando ese poder. No sé si me explico. Entonces, cuando hablamos de que le vamos a exigir que no hay camino allí tampoco. No hay manera de que usted con una marcha le lleve a Maduro, y ya me pusieron el reloj, a que diga, no, sí, no vamos a hacer la regional, vamos a hacer la presidencial, porque hay mucha gente en la calle. No le interesa, sencillamente. No le interesa. Hay una última pregunta que sí me dio chance de que sean las 4. Y es la siguiente, de Luis Daniel Acosta. Viendo cómo se comportó la oposición falsaria y prostibularia en todo el mes de enero, donde ya no tienen más nada que decir, ni consultas que realizar, ¿podemos esperar algo positivo para Venezuela en este 2021? ¿O simplemente es un apaga y vámonos? Mira, Luis, esta pregunta es estrictamente personal. Yo no vengo aquí a caerle a mentiras a nadie. La situación del país no es la mejor, pero no es la mejor desde hace un buen rato. O sea, la situación del país se ha ido decantando hacia un despeñadero en el que Maduro lo que le dice al gran público, es decir, a los ciudadanos de carne y hueso que todavía están dentro de Venezuela, como es el caso de nosotros, que esto es lo que tienen, que lo toman o lo dejan. Y bueno, allí cada quien, y por eso digo que esto es un asunto estrictamente personal, saca sus cuentas, porque irse del país tiene implicaciones probablemente muy positivas. Irse a cualquier país de América Latina, aunque esté complejizado, como están varios de ellos a esta altura, sea, por ejemplo, entrar en una democracia. Es decir, hay un sistema político donde hay partidos que tienen problemas de corrupción seguramente, pero bueno, donde uno siente que vive en democracia. Es decir, uno tiene la esperanza de que en 4 años sale el presidente y de que si usted se hace ciudadano de ese país, usted va a votar y su voto va a ser tomado en cuenta. Pero probablemente dentro de esos mismos países, aunque Venezuela tiene una economía absolutamente colapsada, quizá la economía de aquellos países no esté mucho mejor, aunque Venezuela es el último país económicamente, no solo de América Latina, de toda América, porque meto a Haití. Haití está mejor económicamente que Venezuela en los números macroeconómicos. Pero hay que ver cada una de las historias que representan esas historias de vida, valga la repetición, de los venezolanos que se han ido a cualquier parte del mundo, a cualquiera. Y a muchos les ha ido muy bien y a otros no les ha ido tan bien. Entonces eso de si es apaga y vámonos es una decisión, repito, que yo prefiero que la tome, en este caso, quien me está viendo. No que yo venga y diga, mira, no, esto es una cosa que se acabó y bueno, vámonos todos porque no, maiquetía es lo que no, el famoso dicho aquel, ¿no? Yo lo que pretendo en todo caso es que la gente tenga acceso a una opinión informada y que conozca los hechos y que con base en esos hechos y esas opiniones informadas que uno pretende tener y que ofrece públicamente acá, tomen sus decisiones. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Miren, hace 2 o 3 años había gente que todavía creía en Ramos Alú. Había gente que todavía creía en Capriles. Había gente que todavía creía, no sé, en Manuel Rosales. Bueno, lo bueno de todos estos hechos es que el sistema ha llevado a un punto de colapso tal, incluso a quienes decían oponerse, pero lo que han hecho es una oposición o de mentirita o que convencionalmente, a conveniencia, se cuadra con los intríngulis del poder, a que se vaya decantando. Entonces la decantación siempre es buena, más allá de que mucha gente diga, no, nos vamos quedando sin líderes opositores. Pero es que ¿acaso esos son modelos a seguir? ¿Es que acaso esos son líderes? Yo estoy seguro que en Venezuela, con mucho menos micrófono, con mucho menos real, hay liderazgos mucho más comprometidos con que esto tenga un cambio que esta gente, ¿no? Y que eventualmente saldrán como han salido todos los liderazgos en los grandes procesos de cambio del mundo, poco a poco, en el momento oportuno, con el calor de los hechos. Eso es así en todas partes del mundo, con distintos líderes políticos que han protagonizado cambios en esas partes del mundo. Entonces, esa famosa caída de máscara también es beneficiosa en estos casos. Hay una decantación, y hay una decantación incluso del régimen. Ya la gente no piensa en términos tontos de que, bueno, no, Maduro puede ser que entregue por elecciones. La mayoría de la gente sabe que eso no funciona. Eso es ganancia también. Vamos a dejarlo hasta acá, porque, bueno, apareció el reloj nuevamente. Nosotros vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta seguimos con Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve.